Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Queremos partir hoy con un tema distinto a lo que habitualmente tocamos en el programa, pero que tiene una importancia absolutamente radical, sobre todo para niños, niñas y adolescentes que aspiran a una mejor educación en Chile. Lo que ha pasado en el Liceo de Aplicación con un joven de 16 años que se debate entre la vida y la muerte, producto de una toma en la que se encontraba y la manipulación de artefactos incendiarios que terminaron con su cuerpo quemado y con sus vías respiratorias. Su familia naturalmente vive una tragedia y queremos ahondar en la violencia de los liceos emblemáticos que lamentablemente se ha convertido en un tema demasiado habitual y probablemente para muchos demasiado naturalizado. Paso a presentar a nuestra siguiente entrevistada. Ella fue directora del Liceo Manuel Barros Borgoño y del Liceo Darío Salas. Estoy hablando de Lilian Vincent. Lilian, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Mirna, por invitarme. Lilian, quiero partir preguntándole lo que ha pasado en el Liceo de Aplicación. Diría usted, una consecuencia inevitable de lo que se ha venido instalando en estos liceos. ¿Cómo ve particularmente ese episodio? Bueno, una de las razones por que yo acepté esta entrevista es porque estoy muy consternada, muy preocupada en especial por los estudiantes. Realmente lo que ha pasado en el liceo de aplicación con el estudiante que tiene gran parte de su cuerpo quemado es una consecuencia, ¿cierto?, de un proceso de violencia que ha durado bastantes años, pero lamentablemente en estos dos últimos años, 2022 y 2023, ha ido en escalada. Ya tanto así que la violencia se ha radicalizado y hemos tenido estos casos, por ejemplo, en el liceo de aplicación, no tan solo hemos tenido como víctimas estudiantes, sino que también quema de micros, ¿cierto?, de buses, quema del municipio, desórdenes en las dependencias municipales también, que antes no se habían visto. Entonces, yo temo que si esto finalmente no se controla, no se para, vamos a terminar en alguna muerte de un estudiante. Lilian, ¿por qué no ha sido capaz el sistema en su conjunto de controlar esto? ¿Quiénes están detrás finalmente de estas manifestaciones, de esta violencia que se ha ido agudizando en los liceos emblemáticos? Primero decirle, Mirna, de que esto se puede parar, se puede controlar. Yo erradiqué la violencia cuando era directora del Liceo Manuel Barros Borgoño el 2018 y el 2019 como directora de alta dirección pública en el Liceo Darío Salas. La eliminé por completo. El problema acá no son los estudiantes, sino que son los adultos que toman a estos alumnos para sus fines personales y políticos. Por lo tanto, estos adultos que están infiltrados en estas comunidades finalmente adoctrinan y sobreideologizan a los estudiantes para estos fines y ocupan estas manifestaciones violentas. También ha ocurrido que la autoridad ha hecho un notable abandono de sus deberes. Por lo tanto, el no cumplir con lo que la ley estipula ha provocado de que estas manifestaciones violentas hayan ido en crecimiento. A ver, detengámonos entonces ahí porque usted está diciendo dos cosas muy importantes. Vamos a partir por la primera. Usted habla de adultos que utilizan a estos jóvenes, ¿no es cierto?, para fines específicos. Primero que nada, sí. ¿Quiénes son esos adultos? ¿Están vinculados directamente con ellos? Me refiero, ¿tienen una relación filial o no? ¿Son personas naturalmente externas al establecimiento o no son externas? ¿Quiénes son esos, o lo que usted pudo observar por lo menos? Bueno, lo que yo viví dentro de estos establecimientos
en que me encontré adultos, como por ejemplo estos llamados apoderados padrinos, ¿ya? Que toman a estudiantes que no son sus hijos o no tienen hijos en el sistema y utilizan sobre todo a Santiago como una plataforma política para obtener cargos a posteriores, ¿ya? Pero también hay que ser sinceros y dentro de la comunidad escolar hay funcionarios que finalmente utilizan la plataforma pedagógica, ¿cierto?, para sobreideologizar a los estudiantes. Eso yo lo viví. Ya, es que me interesa, es que me gusta, me parece importante, digamos, ¿no? Y deteniéndonos en cada punto, porque usted tiene una experiencia específica con estos liceos en los que usted formó parte. Usted dice primero, vamos por primero los apoderados padrinos. ¿Quiénes son los apoderados padrinos? Porque es una figura que no necesariamente la gente tiene que entender de qué se trata. Son apoderados que buscan estudiantes en el sistema que lamentablemente sus propios padres o familiares no están comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y se toman y conversan con estos padres para hacerse cargo de ellos como apoderados en los liceos. Pero espéreme, los liceos, lo que quiero entender, esta figura del apoderado padrino, ¿es una figura que está aceptada en los liceos cuando los padres biológicos no pueden estar presentes en las actividades de los niños? Es para entender. Cuando los padres dan su consentimiento, cualquier persona mayor de 18 años puede ser apoderado. Perfecto. Y estos padres, usted diría que... suplente. Perfecto. Y estos apoderados suplentes, usted lo que me está diciendo es que en general o de manera excepcional ocupan a estos jóvenes para fines distintos a los fines educativos. No, en general. En general, por ejemplo, teníamos en el 2000 hasta el 2020, parte del 2021, a la presidenta de la Corpade, Daphne Concha, ¿cierto?, que hoy actualmente es concejala. Ella no tenía hijos en el sistema, ¿cierto?, cuando era presidenta de la Corpade. ¿Qué es la Corpade, perdón? ¿Qué es la Corpade? La Corporación de Padres, una corporación de padres, de representativa de padres. Ya. Y finalmente ella era presidenta de esta Corpade y no tenía hijos en el sistema, en la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, ella era representante y asesoraba a los estudiantes, sobre todo aquellos que participaban en tomas y en manifestaciones. Y esto le sirvió de plataforma para obtener un cargo después. Ya, es que ahí así usted dice... La dinámica. Esa es la dinámica, pero espéreme, es que después usted dice que hay funcionarios que también usan a estos jóvenes como trampolín, digamos, para luego tener cargos políticos, para entender bien cómo es ese procedimiento que usted observaba también. Cargos incluso dentro del municipio. Yo me encontré con profesores, ¿cierto?, que sobreadoctrinaban o adoctrinaban a los estudiantes utilizando, por ejemplo, pruebas, ¿ya?, evaluaciones, utilizando los contenidos o sobreutilizando, mejor dicho, para adoctrinar a los estudiantes. ¿Por qué yo apunto a esto? Porque finalmente la violencia y estas manifestaciones violentas y el sobreadoctrinamiento de los estudiantes no los vamos a erradicar si no sacamos a estos adultos, que por lo demás son pocos. Yo quiero destacar que la mayoría de los profesores de la Municipalidad de Santiago son excelentes, son muy preocupados por los estudiantes, pero hay unos pocos, ¿cierto?, que los utilizan para sus fines personales y políticos. Ya, entonces estamos hablando que cuando usted dice funcionarios, usted está hablando de los profesores, ¿verdad? Sí. Ya, o sea, aquí tenemos apoderados suplentes o padrinos, ¿no es cierto?, que estarían utilizando. Y apoderados también, por ejemplo, en el Liceo Manuel Barros Borgoño tocó que la presidenta en ese entonces, la presidenta del centro el centro de padres, hacía las bombas molotov con los estudiantes dentro de las oficinas del centro de padres.
Eso, pero eso usted lo tiene, tengo evidencia de eso. Ah, ya, o sea, usted lo tiene probado eso. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con esa persona? ¿No fue puesta a disposición de Cuando la justicia? Cuando yo asumí como directora, apliqué la ley, ¿cierto? Apliqué el reglamento interno y le cancelé su condición de apoderado. Ahora, el hacer esto, Mirna, no fue fácil para mí, porque porque estos personajes no están solos, están apoyados por grupos políticos y anárquicos. Por lo tanto, esta apoderada colocó un recurso en la Corte, recurso que yo gané, por supuesto, y la Corte me dio el favor para finalmente sacar a esta apoderada y al sacarla salió de su puesto del centro de padres. Ya, a ver, pero para entender, porque esto es muy relevante, aquí estamos hablando entonces de jóvenes que son usados, para resumir, digamos, lo que usted ha planteado, son usados por por adultos para ejecutar tareas tales como toma del liceo, acciones, qué sé yo, de cortes de vías, ¿no? Pero también para cuestiones como quemar buses, o sea, es todo parte de un solo paquete de violencia. Bueno, sí, a mí no me tocó que los alumnos en mi periodo quemaran buses, ¿ya? Pero sí eran utilizados para manifestarse contra la ley, por ejemplo, Aula Segura, o contra el gobierno de turno, contra el alcalde de turno. Y eso quedó explícito en evaluaciones que tomaba esta profesora. Finalmente yo la sometí a un sumario por esto, y sumario que la alcaldesa actual sobreseyó, ¿cierto? Y es más, la puso como rectora de uno de los liceos. Entonces, ¿de quién estamos hablando, Lilian? Perdón, para tenerlo claro, ¿de quién estamos hablando? De la profesora que sobreideologizaba a los estudiantes a través de... ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eres la actual rectora del Liceo de Aplicación. Es que para tener el nombre de ella. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Ella se llama Paola Santos. Ya, ella es, perdón, usted está diciendo que Paola Santos, actual directora del Liceo de Aplicación, tuvo injerencia en influir en los alumnos del liceo, estamos hablando, Darío Salas, ¿no? Darío Salas. Darío Salas, ¿para qué? Para que ellos ejecutaran estos actos de violencia. Ella utilizaba las evaluaciones, ¿cierto?, para sobreideologizar a los estudiantes contra la administración municipal, contra el gobierno, ¿cierto?, y contra la ley Aula Segura. Ya, pero espéreme, pero es que por eso le pregunto, porque hay un paso entre, efectivamente, querer influir, como usted dice, ideológicamente en ciertas posturas, y otra es, digamos, influir para que estos jóvenes se manifiesten de manera violenta. ¿En cuál situación estaba esta directora según usted? Usted entenderá que los alumnos del Liceo Darío Salas, cuando yo los tomé en su inicio, 2019, yo me encontré con 200 estudiantes en total de matrícula, algunos de ellos muy radicalizados, muy violentos, tanto así de que empaparon con benzina a una profesora y le prendieron fuego, ¿cierto? Entonces, en esa profesora. Pero espéreme, le prendieron fuego porque uno se queda con la imagen, yo recuerdo, de que intentaron hacerlo, pero que no les resultó. O sea, que prendieron fuego y la profesora saltó. Si no salta, el fuego, el video aparece ahí, donde le prendieron fuego y la profesora salta, porque si no salta, está empapada con benzina ella. No, horrible, oiga, terrible. Usted comprenderá que en esas condiciones, realizar pruebas o tomar esos temas con los estudiantes no es apropiado. ¿A qué los lleva, cierto? Ahora, afortunadamente, gracias a la ayuda de la mayoría de los profesores del Liceo Darío Salas, gracias a la ayuda de los asistentes de la educación, yo pude erradicar esta violencia extrema y finalmente el 2022 terminamos con 1.627 estudiantes de matrícula en marzo.
de 200 Lilian, a 1.600. Claro, imagínese. Se puede erradicar esta violencia. Lilian, solo para cerrar el punto que usted planteó, porque es muy delicado, digamos, el que sobre una actual directora, en este caso usted dice la actual directora del Liceo de Aplicación, pese a una acusación de esta naturaleza. Por eso quiero solo despejar. ¿Usted está diciendo que ella también tuvo influencia en azuzar a los jóvenes para que ejecutaran actos violentos o no? En la medida que yo utilizo los instrumentos de evaluación, ¿cierto?, para cuestionar la ley, cuestionar al gobierno, cuestionar a la administración de turno, ¿cierto?, finalmente, ¿qué estoy haciendo intrínsecamente? Estoy haciendo que finalmente los alumnos se rebelen y conociendo a los alumnos del Darío Salas, ellos constantemente se manifestaban con bombas molotov, ¿cierto? Tomaban el establecimiento y también hacían barricadas. Claro, de todas maneras, por eso yo le digo, Mirna, que aquí lo peligroso no son los estudiantes, sino que son los adultos. Entonces, cuando yo hablo de un notable abandono de deberes, hablo de que finalmente no le echo la culpa solo a adultos dentro del establecimiento, sino que también adultos dentro de la municipalidad. Cuando la municipalidad de Santiago, dice usted. Claro, cuando la alcaldesa de turno, cuando el director de educación de turno no cumple su deber, sabiendo de que los alumnos, cuando se toman los colegios, es un acto ilegal. Cuando utilizo o la rectora de turno utiliza que eso se valida mediante la votación de los estudiantes, es totalmente ilegal. Cuando yo no resguardo el patrimonio municipal y sabiendo que mediante las tomas el patrimonio queda totalmente destruido, tenemos liceos quemados como el Instituto Nacional. Yo me tocó recibir liceos después de la toma y realmente la destrucción es millonaria y desastrosa. Entonces, cuando finalmente la autoridad deja que los alumnos estén durante meses con toma y no resguardan el servicio educativo a toda la comunidad, realmente están abandonando su deber. ¿Ya? Claro, ¿y qué tendría que hacer, Lilian? ¿Qué tendría que hacer la autoridad? ¿Qué herramientas hay? Porque ¿está la ley de aula segura funcionando? Sí, es la ley actual. ¿Ya? Entonces, correcto. Tenemos, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, que parte en el PADEM municipal 2022 sale no aula segura. La alcaldesa, dentro de su campaña, no aula segura, y cuando asumió también, siendo que era, querámoslo o no, nos gusta o no, es una ley actual. Ahora, yo quisiera hablar en cuanto a eso, de que se toma lamentablemente esta ley de manera ideológica, y por eso nosotros fuimos perseguidos, los rectores de estos liceos, porque apoyamos esta ley que nos da dos herramientas que antes no existían, ¿ya? Primero, asegura de que todos los alumnos tengan un debido proceso, ¿ya? Que ellos se puedan defender y presentar pruebas. Lo otro, que gracias a esta ley nosotros podemos resguardar al resto de la comunidad, que nadie se preocupa de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos permite suspender al estudiante o al profesor o al adulto que finalmente incurrió en una acción violenta dañando al resto de la comunidad. Y tercer punto importante, que aquí involucramos al Ministerio de Educación, porque en caso de que este debido proceso resultara en una cancelación de matrícula, el Ministerio de Educación tiene el deber de reinsertar a ese estudiante en otro establecimiento educacional, no cualquiera, sino aquellos que tengan los profesionales adecuados para ayudarlo y sacarlo de este camino de la violencia. Y generalmente son alumnos vulnerables. Entonces, lo que usted está diciendo es que la alcaldesa Iracy Haslet, teniendo las herramientas para controlar o para ponerle un corte a esto, ¿no las ha aplicado? Cuando usted tiene una alcaldesa, ¿cierto?, y un director de educación que dicen no aula segura en el PADEM 2022, crea una especie de impunidad. Entonces, los alumnos no son tontos. Ellos saben finalmente si cometen acciones violentas, nada más les va a pasar. ¿Qué ha respondido ella con querellas? Que son querellas de humo, que duran años y finalmente
al alumno, o si es que se le somete a un proceso judicial. Y no es necesario llegar a ese punto. Nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para poder erradicar esta violencia, pero desde dentro del establecimiento. No olvidar que el reglamento interno tiene sí o sí por ley que recoger a toda la normativa y la legislación actual. Por lo tanto, cuando uno tiene un jefe directo, que en este caso los directores es la alcaldesa, que llama a no aplicar esta ley, y el PADEN dice no aula segura, ¿qué le queda al director o al rector? Claro, se queda así con las manos atadas. Claro. Lilian, te quiero preguntar lo siguiente. Cuando uno ve a estos jóvenes que salen del establecimiento con bombas Molotov, bueno, en alguna parte tienen que hacer las bombas Molotov, ¿no es cierto? ¿Dónde las arman? Eso se hace al interior del establecimiento, perdone, y le pregunto, ¿y a vista y paciencia de los adultos que son parte del establecimiento o no? Claro que sí, o sea... Pero porque ¿cómo si no? ¿No es cierto? ¿De dónde sacan la benzina, por ejemplo? ¿Cómo entran esas cosas? ¿Cómo entran? El olor se percibe, ¿cierto? Entonces, es lo que hicimos nosotros como equipo directivo y junto a los profesores. Observar, llamar a los estudiantes, llamar a los apoderados también, cuando vemos que estos alumnos participan en este tipo de manifestaciones, porque hay diferentes grados para participar. No solamente participan los que hacen la bomba Molotov, participan los que encubren, ¿cierto? Participan los que finalmente ven como adultos y no realizan formaciones formativas, ¿ya? Entonces, si realmente nosotros y la autoridad municipal coloca a un rector, ¿cierto?, que puede manejar la situación, puede aplicar, ordenar la casa con el reglamento interno, puede aplicar acciones formativas para ayudar a aquellos estudiantes y también se le explica a los alumnos y a los apoderados cuáles son las consecuencias de sus acciones. Finalmente estas acciones violentas dramáticamente bajan. Ya, pero Lilian, nos cuesta imaginar que los chicos vayan a, no sé, a un baño y que nadie pueda determinar, o detectar o derechamente prohibir que se estén aglutinando en algún lugar del colegio, del liceo, para poder fabricar estas bombas. O sea, es que quiero saber si es que acaso eso tiene que ver con que el mismo personal está atemorizado. Así es. Está atemorizado, los directores y los rectores también están atemorizados porque pasa lo que me pasó a mí, pues, finalmente por erradicar la violencia en el Liceo Álvaro Borgoño y en el Darío Salas, fui perseguida, no teniendo un partido político, fui perseguida, fui demandada. Cuando asumió la actual alcaldesa, finalmente me inventa un sumario y me desvincula, a pesar que yo era directora de alta dirección pública y titular en la comuna, me desvincula con hechos falsos. También... Perdón, ¿y usted no tuvo cómo apelar a eso? ¿No tuvo cómo dar vuelta o revertir esa decisión? Yo apelé, ¿cierto?, al municipio, y lamentablemente ellos son juez y parte, no escucharon y no vieron las evidencias que yo aporté, y no me queda más que apelar a la justicia, ¿cierto? Yo tengo una demanda por persecución, por acoso, por vulneración de derechos, y también estoy apelando a lo que es la Contraloría, ¿ya? ¿Cuál fue el cargo, perdone Lilian, cuál fue el cargo contra usted por el cual fue desvinculada o despedida? Sí, a mí, primero que todo, se me inventó un sumario porque no es tan solo ella, sino que su grupo político afín. Se me inventó de que yo maltrataba a los profesores a raíz de una demanda que me puso algunos dirigentes del colegio de profesores, y con el no acuerdo, yo lo que estoy hablando con evidencia, con el no acuerdo de mis profesores del Darío Salas. Yo esa demanda fui defendida incluso con el sostenedor, y llegó a un acuerdo donde dice explícitamente que yo no he maltratado a los profesores. No obstante, una semana después me sumarian por esta demanda, a pesar del fallo de la Corte, ¿ya?
y bueno, uno de esos cargos. También otro cargo de un supuesto maltrato a una profesora que actualmente está jubilada, y cuando yo ingresé al Darío Sala, ella estaba con una licencia de la H. Entonces, finalmente son cargos que no son verídicos, y que yo estoy recurriendo a la justicia para demostrar de que esto no es real, porque además de desvincularme, me inhabilitaron para trabajar en el servicio público por 5 años. Lilian, entonces, este es el miedo que tienen los rectores si realmente aplican la ley y eliminan la violencia. Esto es por un lado. Y por el otro es que somos amenazados por este tipo de violentistas. Yo en mi oficina detonaron bombas, en mi oficina fue quemada, y el costo es muy alto tanto para uno como para la familia, más no teniendo un respaldo del jefe directo, que es el sostenedor. Lilian, y entre medio de todo esto está el gran tema de la educación en Chile, la educación pública, las pruebas CIMSE, que lo que mostraron fue que nuevamente la brecha entre los particulares pagados y los públicos, ¿no es cierto?, se profundiza. Está todo el tema de la pandemia. ¿Cuál es su diagnóstico de la educación pública? ¿Qué está pasando con los liceos emblemáticos? Estoy hablando a nivel ya, o sea, ya hicimos el primer corte, ¿no?, que es la violencia. ¿Qué pasa ahora en el aula? ¿Qué pasa con los conocimientos que están adquiriendo estos jóvenes? Mire, para mí la educación pública no es un cliché. Yo no me lleno la boca con la educación pública de manera política. Para mí, yo creo en la educación pública. Y yo soy una hija de la educación pública, y creo que la educación es una gran plataforma para cambiar nuestras vidas, ¿cierto? Para mí es una gran pena de que finalmente estos liceos emblemáticos, a los que optaban estos estudiantes finalmente para llegar a la educación superior, estén siendo destruidos. Una de las razones del notable abandono de deberes es que el sostenedor no ha asegurado el servicio educativo para todos los estudiantes. Y al estar estos liceos tomados por meses, la autoridad piensa de que para evitar ciertas manifestaciones violentas y le hagan ruido ahí, es mejor que permanezcan tomados y los alumnos con clase a distancia. Ha ocurrido en el municipio de Santiago, ocurrió con el Instituto Nacional, con el Liceo 7, los alumnos tienen clase a distancia mientras el liceo está por meses tomado. Y realmente esto ha producido una merma dramática en los resultados educativos de los estudiantes. No es lo mismo tener una clase online que una clase presencial, ¿cierto? Además que no todos los alumnos tienen acceso al Internet. Yo lamento bastante que también se haya provocado una merma en la matrícula de los estudiantes. En los otros, en la mayoría de los liceos de Santiago, la matrícula ha bajado de sobremanera, ¿cierto? Y es porque los buenos estudiantes son retirados de estos establecimientos. O sea, ¿qué hago yo? Si mi hijo quiere optar a la educación superior y tiene buenos resultados y es un buen estudiante, y veo que el liceo permanece constantemente tomado y con acciones violentas, lo retiro, ¿cierto? Y eso ha ocurrido. Los grandes estudiantes de estos liceos han migrado a otros establecimientos fuera de la comuna. Lilian, ¿cómo ve usted el futuro del Instituto Nacional, que ha sido, fue, ¿no es cierto?, durante décadas, el ejemplo de la educación pública de calidad, desde donde salieron grandes presidentes de Chile, y hoy día, lamentablemente, está en una crisis, parece muy, muy profunda y muy duradera? ¿Cómo ve usted el futuro de este instituto? Bueno, a mí me da tengo mucha tristeza. Yo incluso postulé como rectora al Instituto Nacional y llegué hasta la etapa del municipio, que el municipio me sacó de la postulación por razones obvias, pero realmente yo quiero mucho al Instituto Nacional. Me da mucha pena lo que está pasando, cómo se está destruyendo, y nada más que por el dejar ser, porque los adultos finalmente no han tomado las medidas necesarias para erradicar estas acciones violentas. Y tenemos un instituto con finalmente resultados académicos cada vez menor,
recuerda usted que antes el instituto era punta Claro. en puntajes nacionales, ¿cierto? Por cierto. Y ahora no lo es, como consecuencia, ¿cierto? Finalmente de no erradicar estas acciones violentas y de decisiones que no tomó el sostenedor para erradicarlas, pero también quien estaba a la cabeza. ¿Se solucionan estos problemas en parte, Lilian, con el traspaso de los liceos a los servicios locales de educación? Porque, bueno, ese es un proceso que es gradual. Usted menciona todo el rato, por supuesto, a la Municipalidad de Santiago, porque sigue siendo todavía, los liceos de la Municipalidad de Santiago siguen siendo dependientes del municipio. Por eso le pregunto, ¿tiene algo que ver el traspaso a los servicios locales de educación para que pueda haber un cambio en ese sentido? De ninguna manera. De ninguna manera, porque sigue existiendo los cargos políticos. Ya, por ejemplo, Santiago pasa solo a un servicio completo de unidades locales y es lo mismo. O sea, vemos que la administración actual está colocando a su gente afín, a sus partidos políticos y finalmente va a hacer lo mismo que ocurre en el municipio de Santiago. Y ya vemos las tristes experiencias de los otros servicios locales que finalmente no ha ido aumentando la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, sino que al contrario, y también se han vulnerado los derechos de los profesores, y hay incluso servicios locales que no han pagado ¿cómo se llama? La FP y las cotizaciones. Las cotizaciones a los funcionarios. Lilian, entonces, todo lo que la escucho, usted no es muy optimista respecto del futuro de los liceos públicos del país y particularmente los emblemáticos. Es que este paso al servicio local son más puestos, se deriva en más amiguismo, más puestos políticos, ¿cierto? Y no una dependencia directa o un control directo al ministerio. Mire, yo veo con esperanza de que finalmente la destrucción de los liceos emblemáticos se pueda revertir. Y se va a revertir en la medida de que las autoridades no hagan abandono de sus deberes y que finalmente apliquen la ley actual. Mirna, si tenemos las herramientas para ayudar a estos estudiantes, para erradicar la violencia, pero hay que aplicarlas. ¿Y qué puede hacer el ministro de Educación, Lilian? Cumplir su deber. ¿Y cuál es su deber? Tomar a estos estudiantes, como la ley lo estipula, la ley actual, ¿cierto? Tomar a estos estudiantes y llevarlos a otros establecimientos, ¿cierto? Donde finalmente existan los profesionales apropiados para poder ayudarlos y sacarlos de este camino de la violencia. Se preocupa mucho de estos estudiantes que son pocos, Mirna, son pocos, pero lamentablemente son muy violentos, amedrentan al resto, ¿cierto? Y secuestran la educación, finalmente perjudicando a toda la comunidad. Lilian, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. Usted dice, usted fue directora, claro, del Liceo Manuel Barros Borgoño, del Darío Sala, y esto le trajo costos, ¿no? Y solo para terminar, preguntarle si es que alguna vez usted fue amenazada. Dígame. Sí, me trajo costos. Ya, pero yo estuve dispuesta a vivirlos porque creo en la educación y tuve éxito. Yo le puedo decir que erradiqué la violencia en estos dos liceos, año 2018 y 2019 lo hice. Por lo tanto, es posible. Claro que he sido amenazada de muerte, ¿cierto? Intentaron quemar mi oficina, bombas molotov también, pero estuve dispuesta, mi familia y yo, a pagar el costo en beneficio de la educación de todos los estudiantes. ¿Usted cree que no? A mí no me... Yo estoy años en la comuna, fui profesora, fui inspectora general, tuve todos los cargos directivos, además de directora. Yo vi la decadencia de estos liceos emblemáticos. Entonces, cuando yo asumí como directora en estos dos liceos con mayor fuerza, hice frente a esta violencia. No me arrepiento. Al final las consecuencias las he vivido, ¿cierto?
pero puedo estar con mi mente y mi corazón tranquilo, que contribuí a la educación y demostré que este proceso se puede revertir. Bien, pues gracias, Lilian, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Que esté muy bien. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. 8 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos a un corte y ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista.